Hola, muy buenas con todos. En este nuevo video se analizará lo que qué es la probabilidad y estadística, ya que se irán subiendo semanalmente videos acerca de este tema. Bueno, como primera parte, como podemos notar aquí, las personas norteamericanas o los norteamericanos son muy exigentes en lo que tiene que ver este tema. Ellos utilizan bastante lo que es análisis estadísticos para poder así realizar sus trabajos. Como podemos ver, aquí anualmente el resumen estadístico de Estados Unidos realiza una encuesta, la cual, aquí como podemos ver en el gráfico, trata sobre qué métodos de comunicaciones son preferidos por los trabajadores que ingresan a trabajar en nuevas empresas. Los trabajadores en dicha encuesta dicen que prefieren ser contratados por empresas con las que hacen negocios que sean las comunicaciones que sean por medio de email que por otro medio. Como podemos ver, casi el 50%, exactamente el 32% de los trabajadores prefieren usar email como un medio de comunicación. En segundo lugar tenemos lo que es el teléfono, el correo directo o la carta personal. Bueno, pero en sí, ¿qué es lo que es la estadística? Bueno, el concepto de estadística es muy fácil, es un lenguaje universal de las ciencias que para poder entender este tema de estadística sería necesario dominar un poco acerca de lo que es la ciencia y el arte. La estadística también nos permitirá lo que es obtener información precisa de los datos que estemos interesados. Por ejemplo, para poder obtener esta información a cual sea precisa y de nuestro interés, debemos de buscar métodos. Como primer método tenemos lo que es definir cuidadosamente la situación que estemos analizando. Como segundo punto tendremos lo que es obviamente obtener los datos. Tercero punto es resumir con precisión los datos. Y por último, obtener y comunicar las conclusiones importantes de esta situación. Pero no todas las personas tienen el mismo significado acerca de lo que es la estadística. Por ejemplo, algunas personas piensan de que la estadística no es más de una información incorrecta o tratar de difundir una información incorrecta con el fin de confundir al receptor de esa información. Pero en cambio también hay personas que piensan de que esto se trata de presentar una información de manera muy ordenada y eficaz. Muy bien. Como se puede observar, tenemos lo que es que la estadística se divide en dos tipos de estadística. Tenemos lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se define como la que incluye la obtención, presentación y descripción de los datos muestrales, y la estadística inferencial es la cual interpreta valores resultantes de las técnicas descriptivas y la toma de decisiones, así como también la obtención de conclusiones relativas a la población. Como otro tema tenemos lo que es la explicación de nuestra conducta a temprana edad. Como podemos ver aquí en este gráfico, las relaciones sociales entre nosotros cuando estamos en el jardín de niños varía bastante. Por ejemplo, el porcentaje de 800 maestros de jardín de niños encuestados, aquí están comentando que las relaciones sociales son esenciales o muy importantes. Por ejemplo, cuando tenemos que el 86% pone atención a lo que hacen caso los maestros, el 86% no interviene, los cuales estos dos son los más importantes que se podrían tomar en cuenta. Tenemos aquí lo que se mencionó, lo que ponen atención y no interviene, porque eso los toman mucho más en cuenta, porque estas habilidades son esenciales para el niño en su crecimiento, lo cual sería también muy importante de tomar en cuenta, y si existe algún problema, buscar la manera de poder solucionarlo.
tenemos aquí también otro tema, lo cual es la descripción de nuestro lado más amable. Bueno, como se conoce, la industria del turismo está en auge. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, reporta que atender solicitamente a las personas puede rendir utilidades, como por ejemplo los que son ingresos a sitios de atracción turística, lo cual está aumentado en un promedio del 409% entre los años 1997 y 2003. Actualmente la industria de lo que es el turismo en lo que es Estados Unidos es la cuarta industria más grande de tiempo libre en este país. Bueno, ahora aquí se hablará acerca de lo que es la información, acerca de lo que piensan las empresas. Hubo una encuesta que se realizó a las empresas de que a ellas literalmente no les importaba mucho lo que es el peso a sus trabajadores. Su por qué es porque el peso de sus trabajadores no afectaría en lo que tiene que ver con los ingresos a la empresa o los procesos que vayan a realizar. Entonces la pregunta sería: ¿por qué existen tantos sistemas que se utilizan para bajar el peso? Bueno, en lo que tiene que ver este tema, nos habremos percatado que haber notado que varios periódicos publican gráficas y tablas de lo que piensan varias personas o empresas. A veces, alguna vez nos hemos preguntado de que cuánto de lo que pensamos está influenciando directamente por la información que leemos en estos artículos, porque hay veces de que los periódicos publican a veces algunas gráficas o tablas de algún tema en específico y no estamos seguros de que si serán ciertos o si serán un poco apegados a lo que es la realidad. Otro tema que podemos analizar aquí es lo que es la estadística. Puede ser una cuestión también engañosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos aquí una encuesta realizada en los Estados Unidos y trata acerca de los ataques que los tiburones causan hacia las personas. Por sentido común, como podemos ver aquí a simple vista, vemos que Estados Unidos se encuentra en el primer lugar con 761 ataques de tiburones hacia las personas, lo cual nosotros por sentido común no ni de broma nos acercaríamos a alguna playa, porque bueno, nos basaríamos simplemente en que los Estados Unidos es un lugar donde puede estar corriendo riesgo en nuestra vida, pero no. Debemos analizar mucho más a fondo lo que tiene que ver con una encuesta. Por ejemplo, aquí tenemos, como se había mencionado, lo que es el uso del sentido común. Definimos de que si nosotros solo usamos esto, tendremos como conclusión que las playas de los Estados Unidos son peligrosas, pero tenemos que considerar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, debemos observar la porción de la frontera del país o del continente del que está en contacto con el océano. Entonces, como podemos ver aquí simplemente en la gráfica, vemos que no todo el país se encuentra cerca de las orillas del océano, porque no todo el país va a ser solamente las orillas. Existen lugares que no tienen playas. Entonces no sería razonable pensar de que los Estados Unidos es un lugar peligroso para ir a visitar debido al ataque de tiburones. Como segundo punto, debemos observar de que quién da seguimiento a estos ataques. En este caso se indica que esto se encuentra en la parte superior de la gráfica. Lo podemos ver en la parte de aquí y en esta partecita de lo que es los Estados Unidos. Entonces, bueno, es importante recordar o considerar que debemos considerar la fuente siempre que analicemos un reporte estadístico. Podemos ver aquí tenemos la fuente. Si nosotros no estamos seguros o bueno, pensemos, no creo que Estados Unidos sea un país peligroso para
de ataques de tiburones, podemos visitar aquí lo que es la fuente de información de esta información. Bueno, ¿cómo podremos nosotros usar lo que es la estadística? La estadística tiene un uso ilimitado. Esto puede decir que es mucho más fácil citar un campo de acción donde no se use estadística. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos en donde se puede aplicar lo que es la estadística. Como podemos observar, la estadística se la puede aplicar en lo que es en educación, ciencias o en el gobierno. En educación, la estadística en la educación se la puede usar de una forma en estadística descriptiva. Esta se emplea para describir los resultados de exámenes, lecciones o incluso para saber el rendimiento del estudiante en dicha asignatura. ¿Cómo se aplica la estadística en ciencias? En ciencias se la usa para los datos resultantes de experimentos deben obtenerse y analizarse. No vamos a obtener un resultado sin que nosotros o las personas que estén investigando esto simplemente encontraron un resultado y bueno, no podrían decir que eso sería el resultado correcto. Deberían analizarse, realizarse pruebas, etc. La estadística en el gobierno. En el gobierno obtiene lo que es una gran cantidad de diferentes tipos de datos estadísticos en todo momento. Se podría decir que en el gobierno se manejan bastante lo que son datos todos los días, y entonces para tener lo que es una información correcta y fiable, debería tener un análisis estadístico para saber si esto es cierto o no. Pero también tenemos otra parte muy importante de lo que es la estadística, como por ejemplo, no ganamos nada si nosotros investigamos algo a menos de que los descubrimientos se compartan con otros. O sea, deberíamos de... También tenemos lo que son las conclusiones. Estas conclusiones deben de comunicarse con precisión. No podremos concluir o sacar alguna conclusión de algo si no tenemos en claro nada acerca del tema que hayamos escuchado. Y debemos de estudiar los resultados estadísticos y formular conclusiones aprobadas, que es lo que se menciona aquí. Tenemos aquí otro concepto muy importante que tiene que ver con lo que es la población. La población, significado concreto, es una colección completa de individuos u objetos de interés para la persona que obtiene los datos de la muestra. Esta población también tiene lo que son diferentes tipos de poblaciones, como por ejemplo tenemos lo que es las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. ¿Qué quiere decir una población finita? Es la cual va a ser posible enumerar físicamente a todos los elementos que componen a una población. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, tenemos 3-4 cursos en una universidad, lo cual sí será posible enumerar a la cantidad de cada curso y saber la cantidad total de alguna carrera. Pero tenemos lo que son las poblaciones que se las podrían denominar infinitas. Estas poblaciones infinitas contienen, tal y como dice el nombre, elementos que son ilimitados, que podría ser alguna población infinita. Podemos poner como ejemplo los granos de arena de la playa. Serían posibles contarse, pero nos llevaría una gran cantidad de tiempo, lo cual se lo denominaría como una población infinita. También tenemos elementos para poder estudiar lo que es una población. Tenemos lo que es la muestra,
variable, dato, datos, parámetro estadístico y experimento. En lo que tiene que ver con muestra, simplemente es el subconjunto de una población. Lógicamente, si tenemos una población grande y si no solamente necesitamos una muestra, entonces sabiendo que es una muestra sabemos que va a ser una parte pequeña de la población. La variable es una característica de interés relacionada con cada elemento individual de una población o muestra. O sea, son las características específicas de alguna muestra o de algún pequeño espacio de la población. Lo que es dato, este dato puede ser un número o palabra o algún símbolo, a diferencia de que los datos son el conjunto de valores que se obtienen de la variable. Tenemos lo que es un parámetro. Este parámetro es un valor numérico que resumirá todos los datos de la población completa. Tendremos aquí un resumen completo de todo lo que es una población. El elemento estadístico, esto es un valor numérico que resume los datos de la muestra. El significado está bien claro, que nosotros tenemos lo que es un número específico que resumirá los datos de una pequeña parte de la población, quiere decir los datos de la muestra que hemos obtenido de la población. Y lo que es experimento es una actividad planteada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Muy bien. En lo que tiene que ver con la variable contiene dos conceptos específicos. Tenemos lo que es la variable cualitativa o atributo y la cuantitativa o numérica. La cualitativa o atributo se divide en dos más, la cual es la normal o la ordinal. Lo que tiene que ver con normal es la cual describe o identifica a un solo elemento de una población. Lo que tiene que ver con ordinal es una posición o clasificación ordenada. En la clasificación de cuantitativa o numérica tenemos lo que es la discreta, la cual es un número contable o finito de valores, y la continua, que puede asumir cantidades incontables de valores, cantidades infinitas. Como otro tema que podemos analizar aquí es los datos del censo. Como hemos de tener conocimiento, un censo es la recolección de datos de un grupo bastante grande de personas, o incluso para saber cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, datos del censo frecuentemente es información que sea noticia. Estos censos pueden ser un censo nacional o un censo local de alguna localidad pequeña. Por último tenemos lo que es la medibilidad y variabilidad. Simplemente es un conjunto de datos que siempre va a tener una variación, siempre va a estar variando en los datos en este tema. También, ya teniendo todo esto en cuenta, sabremos de que por último deberíamos de saber la recolección de datos. La recolección de datos será cuando nosotros ya estemos en el momento de ir a entrevistar a las personas que estén interesadas en este asunto y nos permitan dar a conocer la opinión que tienen de este tema. Bueno, como vemos, el concepto de estadística no es algo muy difícil de entender. Es simplemente un conjunto de datos, los cuales se darán analizados para poder obtener así lo que es una conclusión específica y que sea correcta. También podemos ver de que la estadística también puede ser un poco engañosa, porque nosotros nos dejamos llevar por el sentido común y no analizamos muy bien a fondo los temas que tengan incluso una fuente referenciada. También vimos de que
existen elementos para poder identificar a una población. Una población también tiene lo que son unos elementos importantes que deberían ser analizados. Muy bien, y eso fue todo en este vídeo. Espero les haya sido de su interés y hayan comprendido un poco acerca de lo que es la estadística. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.